Buenos días, mucho gusto saludarles. Aquí seguimos compartiendo la palabra de Dios. Bienvenidos al canal. Y vamos a dar comienzo el día de hoy por esta gran palabra con el Salmo capítulo 33, pero vamos a orar primero para pedirle a Dios esa parte del discernimiento y poder así llegar a aplicar en nuestra vida este conocimiento. Muchas gracias por todo, Padre, por todo lo que haces, por estar en nuestras vidas, por cuidarnos y ayudarnos hoy y siempre. Muchas gracias por todo. Te pido que nos ayudes a comprender todos y cada uno de nuestros pecados, a arrepentirnos de todo lo que hemos hecho mal y todo lo bueno que hemos dejado de hacer. Ayúdanos a comprender tu palabra y a ponerla en práctica y a alabarte en espíritu y en verdad. Te pido que bendigas cada palabra y pensamiento, cada sentimiento y emoción que pase por nuestro ser, y todo sueño, anhelo, sea para darte gloria y honra, alabanza y adoración, y solo para ti brindemos gloria y honra. También enséñanos a honrar a nuestras autoridades, a nuestros padres, darles el orgullo, y si es necesario, si tú así lo permites, ayúdanos para que las autoridades cambien, mejoren, y si es posible, en procesos democráticos, que se logre siempre un cambio para bien, para la mejor autoridad posible, y que todo mejore en general. Te pido que nos ayudes a comprender esa voluntad y esos tiempos tuyos. Si tú quieres, que cuides a todas las personas, a los hermanos en Cristo, que bendigas la palabra que ellos brinden, que pongas el querer como el hacer en todos nosotros, toques los corazones de todo ser humano, que dejemos todo camino perverso, maligno, y vayamos por el camino estrecho que es el tuyo. Tomemos nuestra cruz y te sigamos, Cristo. Ayúdanos a ser testimonio, a llegar al arrepentimiento y a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Ayúdanos a comprenderla y también ayúdanos para hacer lo correcto, para dar cuenta de nuestra fe en ti, de la salvación, de que hemos sido apartados para ti. Permítenos soportarnos en amor si es necesario y orar sin cesar y servirte de la mejor manera, predicar sin temor. Ayúdame a predicar de la mejor forma y trabaja en los corazones de quienes nos escuchan. Ayúdanos para hacer todo esto de la manera más correcta y a trabajar para ti, servirte, adorarte en espíritu y en verdad, amarte sobre todas las cosas y sobre todas las personas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Enséñanos a amar a nuestros enemigos, por más que nos quieran destruir. Enséñanos a amarlos y a siempre ayudarlos si es posible. Muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El día de hoy vamos a Salmos capítulo 33 y comenzamos desde el versículo 1. Salmos capítulo 33, versículo 1.
aquí nos sigue dando pues cuenta de varias características, de varios atributos de Dios y cómo debemos de dirigirnos hacia Él en muchas formas. Dice así, versículo 1: Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y es cierto, cuando una persona es íntegra no debe ni teme absolutamente alguna situación, descansa en Dios cuando escucha la palabra, cuando la lee, cuando predica, cuando está orando. Descansa en Dios. Qué bonito es descansar, se siente una restauración, se siente una forma de cargar nuestros problemas, porque sí los tenemos, pero Dios está soportando la mayoría de la carga, más que soportar, la está llevando por nosotros. Dios lleva la mayoría de esta carga y nosotros no sentimos todo el peso porque Él está a nuestro lado. 2. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Cántico nuevo no quiere decir que inventemos canciones, que estemos buscando siempre las formas nuevas de alabar, o que, no sé, por ejemplo, esos nuevos ritmos que suelen ser también usados para otras cuestiones, por ejemplo, que digan reggaetón cristiano o metal cristiano. Si son usados normalmente en el mundo para otras cuestiones, porque yo considero que no es apropiado usarlos para cuestiones de Dios. Es decir, tenemos el metal que tiene una estridencia en su sonido, y obviamente, como he señalado en semanas anteriores, existe una especie de modificación celular negativa cuando el sonido del metal empieza a generar la estridencia, y las células incluso del agua pueden dañarse por lo mismo, o pueden cambiar su forma. Entonces, bueno, lo mismo podríamos decir del reggaetón. No se trata de hacer cantos nuevos, de inventar cosas nuevas, sobre todo porque suelen ser antibíblicas o promueven otras cuestiones al mismo tiempo que buscan promover la palabra, o de plano ni promueven la palabra de Dios. Y bueno, cantar cántico nuevo es y hace referencia a Cristo. Cristo siempre es y ha sido el camino, como he dicho, entre Dios y los hombres. Es quien establece, es el parteaguas. No hay otro medio que no sea por Él. Por eso hay mucha gente que niega a Cristo, hay mucha gente que dice solo Dios Padre, y Cristo dicen que es un profeta más, un ser humano más, es una persona de carne y hueso que sí vino a predicar y dejar enseñanzas, pero ya, fin. Niegan la deidad de Cristo. Y eso puede salir muy caro, porque la palabra de Dios señala específicamente que todo es a través de Cristo, y quien no cree en Cristo, no cree en el Padre. Y no Cristo humano, no Cristo profeta, no, Cristo como deidad, Cristo Dios. Y entonces, pues tenemos muchas religiones, muchas culturas, muchas denominaciones que dejan a un lado a Cristo, o incluso hasta lo niegan. Y bueno, esto significa un
en traducción, que es prácticamente irse al infierno. ¿Y cuántas personas se van al infierno? Y hay que dejar de lado que uno mismo se vaya, más bien a cuántas personas se van a llevar con ellos al infierno por estar enseñando estas cosas. El cántico nuevo es Cristo. 4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Todo tiene un motivo bueno. Por más maldades que se hagan, Dios tiene todo bajo control, pero tampoco hay que sumarnos a esas maldades que se estén realizando. Y pues también es muy importante darnos cuenta, como aquí dice, que la palabra de Dios está obviamente escrita por Él, está llena de rectitud, está llena de bienestar. Pero hay que ponerla en práctica, no solo es leerla, porque repito, hay gente que tiene sus Biblias de adorno y otras les dan un giro más fuerte a la situación cuando las tienen como parte de decoración de la casa y ya, dan su lectura, dan su, no sé, leen un renglón, una línea y la siguen dejando de adorno. No lo ponen en práctica, no hay reflexión, no hay investigación y siguen igual o peor que siempre como personas. No tienen señales de hijos de Dios. Por eso un estudio de la palabra es a conciencia. Un estudio de la palabra es lleno de todo el tiempo que Dios merece que le brindemos. No es simplemente leerla y ahí lo que se nos ocurra o lo que nos imaginemos, no. Se trata de algo integral. Número 5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Justicia y juicio. Hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros nos imaginamos juicio, justicia para todos, podemos imaginarnos lo peor. No, y repito, nunca hay que sentirnos merecedores de bien o de cosas buenas, porque siempre tenemos un pecado que se encuentra ahí, algo reiterativo. No, nadie es bueno más que Dios, y sí, solo Dios justifica y toma como si fueran buenas a otras personas, a sus hijos, a los que creen en Él, llevan su palabra, la ponen en práctica y lo siguen también. Por eso decía que el camino de Dios es muy estrecho, porque se debe de tener una cierta forma, un modo de vida. No se trata de hacer las cosas por hacerlas como nos enseñan en muchas religiones. Se trata de interiorizarlas, de llevar las cosas por bien, porque de nosotros nace, obviamente gracias al Espíritu Santo, pero es quien pone esa motivación para hacer las cosas en nosotros. Es quien nos guía, nos brinda la dirección y hacemos todo este tipo de cosas. Entonces, justicia y juicio. Nadie exija justicia y juicio contra otra persona, porque primero hay que mirar nuestra situación. Si en este momento Dios hiciera justicia y juicio conmigo, me sentiría bien de eso, es decir, me siento con la conciencia tranquila para estar pues seguro de que me va a ir bien con este juicio y esta justicia.
un hijo de Dios verdadero es el que sabe que no merece la misericordia que Dios le está teniendo. O sea, Dios le tiene mucha misericordia, pero no lo, ¿cómo podríamos decir? No anda alardeando al respecto, no anda buscando complicar las cosas y pues trata de ir directo a los caminos de Dios. Por más que el pecado le esté distrayendo, no cae, no va, no se deja guiar por el pecado. Y sí, peca, pero no de formas deliberadas, no disfruta del pecado, no lo hace reiterativamente. Y esa es la diferencia entre alguien que es hijo y quien no es hijo de Dios. Número 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios es todopoderoso. Entonces, simplemente con la palabra, todo lo que fue hecho, los cielos, o sea, no solo no está hablando de la tierra, está hablando de los cielos. Y no está hablando del cielo en el sentido de, ¿cómo poder decir? Lo que está arriba, en la atmósfera, por ejemplo. Él habla de ese lugar en el que Él se encuentra, los ángeles. Y que más o menos hay autores que dicen que en tamaños, así están las situaciones. Por ejemplo, tenemos la Tierra, tenemos el sistema solar, la galaxia, tenemos el universo que está cubriendo a la Tierra, tenemos también pues al universo lo cubre el cielo, y Dios es más grande todavía que el cielo. Hay que imaginar las cosas, y si el universo para los seres humanos es inalcanzable, es infinito, no nos imaginemos el cielo. ¿Cuántas cosas ha de haber ahí? ¿Cuántas situaciones que no hemos presenciado aquí? Y sobre todo, lo mejor, estar frente a frente con Dios. Tantas cosas que se pueden hacer en esa eternidad para alabarlo, para darle gloria. Es algo muy bueno. Y hay que buscar que Dios tenga piedad de nosotros para que estemos con Él ese día. Pero nos damos cuenta de algo tan gigante, simplemente por el aliento de su boca, simplemente porque Él así lo quiso. Aquí no está diciendo, Dios se esforzó, Dios usó mucho poder y tuvo que descansar, como dicen algunos, al séptimo día. No se trata de eso. Él está diciendo, bueno, en su palabra está diciendo que fue algo muy sencillo. Y sí es todopoderoso, ni quien cuestione esa situación. 7. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Cuando hablamos de abismos hablamos de las profundidades. Y aquí también en la palabra señala que en los abismos hay muchas criaturas. Pero Dios maneja, controla. Si creó esa instancia más grande que el universo, porque no podría controlar todas y cada una de las especies que también son creación suya. Entonces, tenemos que darnos cuenta de la grandeza, la magnificencia de Dios por todo lo que hace, por quien es, por todo lo que realiza. Y
Número 8. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Pregunta. ¿Ustedes temen a Dios? Temer a Dios es, como siempre lo he dicho, un temor reverencial. No es necesariamente pavor, terror. Se trata de conocer todas las dimensiones, todas las capacidades que humanamente tenemos permitido saber de Dios y decir, prácticamente no somos nada, pero nos ponemos o lo damos todo para estar bien con Él. ¿Tememos a Dios? ¿O simplemente pensamos que Él no nos está mirando cuando pecamos? Pensamos que Dios no sabe nuestros pensamientos pecaminosos, nuestros deseos más profundos. Él no los conoce porque no llega hasta ahí. Si pensamos eso, estamos muy equivocados. Dios sabe todo lo que sucede en cualquier lugar y a través de todo el tiempo. Así que, pregunta, antes de cometer algún pecado, ¿piensas en que le estás faltando a Dios? ¿Estás faltándole pues al respeto? ¿Estás deshonrando, estás pecando contra Él? Si la respuesta es sí y lo sigues haciendo, necesitas pensar en que todo pecado va contra Dios, pero dejar de hacer, como dije reiterativamente, las cosas. Y si la respuesta es no, posiblemente no te encuentres dentro de los hijos de Dios. Hay gente que no le importa cometer pecados y que lo dice. A mí no me importa robar, a mí no me importa esto, a mí no me importa aquello. Pero a Dios sí le importa. Y por eso mismo, en el día del juicio, todas y cada una de esas veces que no te importaron, las va a tener bien presentes desde ahorita, no solo en el día del juicio. Pero a lo que voy es que nada pasa desapercibido para Él. Todo lo sabe en el momento indicado y desde antes, si es necesario decirlo así, ya sabe cómo uno va a caer si es que cae o cómo uno no va a caer si es que no cae. 9. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Simplemente con una instrucción, con una orden que Dios diga, las cosas son. Y qué bonito que si Dios dice, se hace. Muchas veces en el ambiente laboral hay personas que se les encarga algo y dicen, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué no me dan lo que necesito para hacer mi trabajo? Vamos a hacer un desastre porque no me parece. Voy a buscar gente que también esté en desacuerdo para juntarnos. Voy a cerrar el lugar de trabajo. Voy a acusarte con tu autoridad, etcétera. Son siempre muchas cosas las que se inventan para no cumplir con las responsabilidades. Y es cierto lo que leí en alguna red social de maestros, cuando uno preguntaba, ¿qué hacen cuando los acosan laboralmente? Y muchos contestaron que llamar a tal instancia, que quejarse con tal autoridad, que enfrentar a la persona que está acosando, o sea, está refiriéndose a una autoridad cuando es acoso laboral. Pero hubo un comentario que me gustó mucho que decía, cuando la gente no quiere cumplir con lo que le toca, todo lo que se le pida va a pensar que es acoso. Y bueno, qué mal que entre humanos no podamos hacer estas cosas. Y como dice la Biblia, si no puedes obedecer a tu autoridad,
¿cómo vas a decir que obedeces a Dios? Ojo, quien no obedezca a su autoridad, si se le está pidiendo algo correcta y bíblicamente fundamentado, posiblemente estemos hablando de una persona que es hija del diablo y al infierno se va a ir. Entonces, si obedeces a tu autoridad en lo más pequeño que sea, no pises este lugar, entra a tal hora, sal tal hora, por más pequeño que sea, eso quiere decir que estás del otro lado, o que estás en camino, en un buen camino, en el camino estrecho. Pero si de cualquier cosa se reniega, no se cumple, se conspira, se contradice, posiblemente no seas una persona hija de Dios. Entonces, siempre es bueno decir las cosas y saber si se van a cumplir. Bueno, y del otro lado, si la autoridad, como es en mi caso, nos dice que se desvíen recursos, que humanos, materiales, financieros, eso no es bíblico. Que se mienta por alguna situación, que se cubran o se solapen las personas que están haciendo cosas indebidas. De ahí, bueno, de esa manera no es correcto seguir una instrucción así porque es antibíblico. Y entonces Dios va a buscar la manera de pues, acomodarnos en algún lugar o acomodar a la autoridad corrupta en donde merece estar. Entonces hay que saber qué es correcto y qué no. Pero si es algo correcto y se reniega, eso quiere decir que se está en contra de la autoridad. Y si no obedeces a quien puedes ver, ¿cómo vas a obedecer a quien no puedes ver? Es lo mismo. Pero bueno. Número 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Dios tumba los planes malévolos y las cosas dañinas que tiene. Si Él no quiere que procedan, no proceden. A nivel individual, a nivel de un grupo pequeño, a nivel de un pueblo, de una nación. Conspiraciones o planes malévolos los tumba. Y número 11. El consejo de Jehová permanecerá por siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. La palabra de Dios va a permanecer y tal vez en algún momento podamos llegar a presenciar todos los significados de las cosas que luego en la palabra tenemos y que no comprendemos o que Dios tiene pues en este momento bloqueado, cerrado para nuestra comprensión. En algún momento tal vez Dios nos brindará la comprensión plena de muchas cosas. Y bueno, todo se limita a 2 puntos. Quien está con Dios va a recibir el bien de Dios. Y quien está en contra de Dios, Dios estará contra esa persona también. No solo es pecar contra Dios, sino también aguantarse a lo que ve. Vamos a orar para concluir este estudio. Muchas gracias, Dios, por tu palabra, por todo lo que haces en nuestras vidas, en nuestra familia. Muchas gracias por todo lo que haces en nosotros, por tu palabra, por permitirnos compartirla y escucharla. Muchas gracias por todo. Te pido en este día que nos ayudes en todo, que nos brindes salud, que cuides a todos los niños, que les instruyan correctamente,
que les instruyan con el ejemplo, que de todo tipo de males nos libres, todo plan malévolo, conspiraciones, de todo desastre natural y artificial que pueda hacernos daño, de toda especie que también pueda hacernos mal, pero sobre todo de nosotros mismos, que somos nuestros peores enemigos y que podemos complicar nuestra propia vida con nuestros pecados. Ayúdanos a arrepentirnos de todo pecado, mantenernos por tus caminos íntegros, sin desviarnos, sin caer en tentaciones, siendo testimonio. Líbranos de todo tipo de situaciones que causen enfermedades, como hongos, virus, bacterias, en proporciones indebidas o especies indebidas que nos puedan causar mal. Y líbranos de todo daño física, mental y espiritualmente. Ayúdanos a mantenernos siempre cerca de ti para mantener también pues esa parte especial de la protección. Y si algo nos daña, enséñanos a saber por qué fue, y si tú quieres que tengamos ese conocimiento, te pido que nos brindes ánimo, energía, fuerza, paz en nuestro trabajo, y si se puede mejorar a nivel laboral también, buscar las estrategias para estar bien en el trabajo. Cuida los lugares de trabajo, protégelos, protege nuestro trabajo, enséñanos a cuidarlo, y que las personas que no lo valoran permitan a otras entrar, que sí lo hagan en esos lugares, porque hay tantos lugares para personas que podrían hacer bien las cosas y los están ocupando quienes no agradecen su trabajo, quienes no te agradecen. Tú sabes, todos y cada uno de esos seres humanos, quiénes son, y te pido que renueves los lugares de trabajo para que haya siempre esa consecución de objetivos. Bendice la parte económica, enséñanos a ahorrar, a mantenernos bien y a llevar una vida en santidad, siempre contigo. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde y les bendiga, y seguimos compartiendo su palabra en la próxima ocasión. Hasta luego.